Bienvenidos una vez más al Criticando Naruto, el arte de Masashi Kishimoto. Hoy vamos a estar hablando de esta obra, que fue la obra culmine y que llevó al estrellato y el reconocimiento de este autor japonés, un manga nuevamente. El video anterior fue el de Vagabond, esta vez le tocó a Naruto. Hoy vamos a estar hablando principalmente, como siempre saben, la dinámica se toma como principal punto el arte, el dibujo, la composición y todo lo referido a lo visual, teniendo en cuenta también algunas cositas del guión, de lo que es algunos puntos de la historia, pero principalmente nos centramos en esto, en el arte, y la gran premisa que tenemos hoy es la evolución del dibujo de este autor, y también va relacionada un poco a lo que fue un poco la involución, digamos, o pequeño estancamiento o ciertos signos en el cansancio a la hora de publicar. Este manga duró hasta el 2014, llevó alrededor de 15 años aproximadamente su publicación, y lamentablemente se vio cierto desgaste en cuestión de la historia y los argumentos. El dibujo no, tomaron también, el autor tomó ciertos recursos gráficos que ahora vamos a estar viendo para simplificar y llevar a cabo esta obra que, como siempre supimos, fue una publicación semanal. Así que eso lleva también al cansancio y al agotamiento. Creo yo también a cierto límite en el tema de la historia, porque yo lo leí completo, sé de toda la historia, y me dio la sensación de que al pasar los tiempos, llegado a un punto, es como que quedó en cierto límite y se notó el cansancio y la historia dejó de tener un poco el espíritu. Es mi humilde apreciación, es una obra que me encanta, que la admiro mucho, me gusta muchísimo, pero así, con todo el amor que le tengo, le critico eso. Llegado a un punto, a nivel historia y a nivel argumento, se quedó un poco, perdió un poco su esencia. Comenzando con la historia. Naruto es un niño huérfano, es un aspirante ninja en esta aldea oculta de la hoja. Busca ser el Hokage. El Hokage es la autoridad máxima en esa aldea. ¿Cuál es su objetivo principal? En realidad su objetivo principal es la aceptación a través de la búsqueda de este título y de ser uno de los mejores ninjas. Y el líder de su aldea busca en realidad una aceptación, ya que vivió en un ambiente de soledad, debido a que en realidad él es desamparado y no es aceptado por los habitantes, ya que tiene sellado en su interior al Kyuubi, el demonio de 9 colas, que es un demonio legendario, y esto lo toman como un ser de peligro. A base de esto, de esta soledad y de esta vida tan solitaria que tiene, busca ese objetivo y también desarrolla una personalidad muy extrovertida y bastante explosiva. Muy bien, eso en primer medida. Su primer etapa es su introducción al mundo ninja, a ir desarrollando sus técnicas. En este mundo se maneja el chakra como una fuerza natural que desarrollan cada uno en su interior. Pueden manejar el chakra para desarrollar los jutsus o técnicas especiales. Es una especie de combinación de un mundo ninja con un mundo de poderes mágicos, digamos. En cierta medida se maneja todo lo que es el chakra, que pueden hacer estos jutsu, pueden invocar seres, pueden desarrollar poderes elementales y así sucesivamente. Esta etapa se desarrolla todo lo que es el mundo ninja, el crecimiento y la evolución del personaje, hasta llegar a un punto en que logra ser aceptado, y de ahí comienza una etapa mucho más seria. Si bien está en general es esa la visión, también hay otros personajes. Se destaca por tener una amplia gama de personajes secundarios, coprotagonistas. Entre ellos está Sasuke y Sakura, pero principalmente sería la relación de conflicto que hay entre Sasuke
y Naruto, uno fiel a su aldea con sus principios en eso de defender, y el otro más desarrollado como un mercenario, digamos, alguien que abandona su aldea y es tomado como un personaje peligroso, digamos. Es la oscilación entre sería el héroe y el antihéroe. Esas dos posturas tiene principalmente. Y en eso se desarrolla toda una serie de eventos que después va teniendo una mayor profundidad, un mayor dramatismo y entra en el área shonen, que empieza como una serie de aventuras y luego se desarrolla un contexto y un drama aún mayor con series de peligros, organizaciones, conspiraciones, tramas ocultas, y eso es en esencia lo que es Naruto. Pero principalmente es la premisa principal es el camino del ninja que busca y que lo expresa explícitamente Naruto, buscando ser el Hokage con como ese símbolo de reconocimiento. Muy bien. Ahora, vayamos a lo que es técnica y diseño. Vamos a empezar por la portada, ya que en el anterior video no toqué esto, pero creo que va a ser un punto a desarrollarse sucesivamente. La portada, como bien sabemos, el autor es declarado como uno de los fanáticos de Dragon Ball. Fue una de las obras que inspiró este título y esta serie. Se puede ver en la paleta de colores, en el uso del cabello rubio del protagonista, similar al Goku Super Saiyan. Tenemos también la vestimenta, en donde se destaca el color azul y naranja en lo que es la etapa de adolescencia, de niñez, digamos. Luego, cuando también en la trama se ve eso, que hay una etapa de niñez y luego una etapa de adultez, tal cual como fue el desarrollo del personaje de Goku. La gama de color varía un poco. Cuando es adulto se reemplaza el azul por el negro, pero el naranja sigue prevaleciendo. Otra de las características también es la compaginación. Según lo que fui investigando y estuve viendo, esta tapa, vamos a tener como referencia, esta tapa es la misma que se hizo se publicó en la Shonen Jump, y el diseño de esta tapa es similar a la que fue en su momento la de Dragon Ball, porque Dragon Ball se destacaba justamente por tener el fondo de algún color o blanco y tener enmarcado el dibujo. En este caso se varía. Esto en la primera etapa. En la segunda etapa, en la que es lo que se sabe el arco Shippuden en el anime, pero acá no vamos a hablar del anime. Todo esto es exclusivamente temática manga. Eso es lo que se toma porque se analiza un poco lo que es el trabajo del autor. En Dragon Ball se utilizaba este marco para ahí encerrar lo que sería la imagen de la portada. En este caso se crea cierto dinamismo y se rompe un poco, si bien se nota de fondo el marco y el escenario atrás. El personaje sale de eso y rompe un poco con esa zona cuadrada y zona enmarcada, pero sigue teniendo esas referencias. Se pueden ver en este otro también, en esta otra etapa se ve también lo mismo. Siempre prevalece eso. Cuando viene la etapa Shippuden, comienza a variar un poco, a jugarse un poco más por tal vez personajes en fondos blancos o imágenes que ocupan toda la etapa, y eliminando ya el marco este. Pero siempre tiene esa constante. Muchas veces trabaja con el fondo blanco y solamente un personaje representando algo principal, una trama principal que va al tomo. Muy bien, ahora seguimos con las técnicas y el diseño. En el tema de diseño de personajes, lo que se destaca es que, a diferencia de otros mangas, en este caso los personajes casi siempre tienen mentones redondeados. Esta es una influencia
de lo que es el estilo de diseño de Akira. También este autor Kishimoto tuvo mucha influencia desde el lado de Akira, y lo que tiene sus mentones justamente tienen un mentón redondeado sin ir mucho a las peras con punta, sino que mayormente tiene esos mentones redondeados. Claramente es cierta costumbre o cierto estilo que quiso tomar desde ese lado. Acá también se puede ver, y en esta otra. La anatomía, podríamos decir que tenía ciertas limitaciones en tema de anatomía, pero lo que siempre se destacó es en las escenas de pelea son muy dinámicas. Si bien en esto, por ejemplo, al comienzo tiene estos temas de anatomía en que tal vez no está muy tomado en cuenta lo que es la forma de la cabeza. Los trazos por ahí son un poco más rectos, no tan redondeados más allá del mentón. Acá vemos una placa que se ve muy grande a comparación de lo que es en los siguientes números. Más bien en toda la etapa que fue Naruto niño, tuvo eso, cierta rapidez que fue tomando, pero que eso lo llevaba a limitarse en el tema de anatomías y tener ciertos detalles. Por ahí tal vez era una técnica que lo tenía más como exagerado. Se pueden ver en estas placas. Va teniendo un desarrollo de personaje, un desarrollo del diseño, también va corrigiendo ciertas cosas hasta llegar a un nivel más pulido. También los personajes van creciendo y eso le posibilita poder ir desarrollando la técnica y poder ir puliendo su estilo y teniendo visualmente un poco más ordenado el tema del diseño. Lo que siempre prevalece es dos cosas. Los fondos casi siempre no usan semitonos, principalmente es negros, blancos, y todo lo que sea sombra es con un tramado de rayas, de líneas sucesivas, como se pueden ver acá en los árboles. Si bien en esta parte se nota bastante, y en lo que es la etapa Shippuden tiene un poco menos y un poco más pulcro, igualmente sigue utilizando ese estilo de blancos, negros. Los semitonos suele usarlo muy raras veces y siempre son plenos de grises para poder marcar cierta profundidad o también diferenciar de lo que es una zona muy oscura. Pero, por ejemplo, un personaje que está en una zona muy oscura, un personaje que quiere dejar en un segundo plano y resaltar al personaje que es principal en esa viñeta. Por ejemplo, acá en esta zona se puede ver que si bien están en el primer plano Konohamaru y Naruto, el profesor y su guardián es el que resalta, entonces lo deja totalmente en blanco y negro, y a los niños los deja con un tono gris. Lo mismo se puede notar acá. Se quiere resaltar todo lo que es la zona masiva de que hay muchos clones de sombra. Entonces a los que están en primer plano se los hace totalmente en gris porque es una zona más oscura. Eso es siempre. Por otro lado, también al tener una mayor agilidad y al tener que hacer todo más rápido, se nota en la zona en donde va en Shippuden. En el Shippuden comienza a ser todo mucho más blancos, negros, planos y muy poco de estas texturas, más allá de que sea en la zona de pelea que utilizaba
estas líneas empieza a ser un poco menor, empieza a ser todo más rápido, se empieza a simplificar ciertos detalles para poder tener una mayor velocidad. Eso no quiere decir que el dibujo empezó a ser de menor calidad, al contrario, tuvo un desarrollo de la anatomía mucho mejor, fue armando un código de anatomías, en donde cuáles son las mujeres, cuáles son los varones, los diseños siempre, los diseños de vestuario siempre fueron muy variados. Es más, cuando se empiezan a mostrar otras aldeas también, dentro de una gama de detalles, se siguió manteniendo una variedad de diseños muy buenas y muy característico de cada uno. Pero bueno, volviendo, seguimos en lo que es la composición. La composición y los códigos de composición es un manga muy clásico en ese sentido. Tiene, ya lo dije, pocos semitonos, más predominio del blanco y el negro y flashback. Los flashbacks, como se pueden ver, los flashbacks muchas veces son de esta manera. Cuando es un flashback corto en una página, se utiliza solamente con esos grises, esos semitonos que abarcan toda la viñeta. Y si no, cuando es un recuerdo, un flashback en sentido de recuerdo, acá se puede ver, allí está. Cuando es un flashback es el clásico, en donde los bordes, en vez de ser blancos, se vuelven negro y te marca, ese es el código universal de los mangas para mostrar un pasado clásico. Hay otras maneras de mostrar, pero en este caso lo usan del modo clásico. Esto también, lo que son los tramados de líneas comienzan a cambiar, comienzan a ser más simples, detalles mucho más arreglados. Por ejemplo, acá tenemos una escena. En el tema de composición también, las peleas siempre son dinámicas, muy poco, cuando quieren mostrar una escena muy fuerte, muy llamativa o con cierta espectacularidad, utilizan media página, una doble página, como es lo clásico. Lo que tiene en particular la evolución también es en el compaginado, porque acá vemos, por ejemplo, rompe con ciertas cosas. Vamos a llevar un poco, esto es la etapa Shippuden, en donde uno de los códigos que desarrolló fue este panel, en donde mostraba desde 3 puntos de vistas la misma escena de golpe fuerte o de batalla muy fuerte. Por ejemplo, en este momento, siempre en los momentos de mayor tensión y mayor shock, hacía esto en lo que se refiere a peleas. ¿Cuál era el código? Que quería emular lo que son, en lo que se muestran en las películas. En las películas siempre, cuando hay un golpe fuerte, o ponen un en cámara lenta, o ponen cierta sensación de enfoque fuerte para mostrar ese momento crítico de la pelea. Eso lo fue llevando a la zona del manga de esta manera. Una misma acción, en este caso una embestida, la muestra en tres planos y en 3 encuadres diferentes. Una cenital, otra a espalda del personaje principal y otra de frente al personaje principal. Estas 3 daba esa sensación de shock. Entonces uno veía, y esa repetición de 3 lados es como un triple enfoque que centra más en lo que es el momento de shock de la pelea. Eso tiene a nivel de evolución, de la parte gráfica.
Otra cosa que se destacó siempre con los personajes fue la plasticidad, siempre muy dinámico, se puede ver, las peleas eran muy dinámicas, además se usaban todo el cuerpo, peleaban una pelea cuerpo a cuerpo, esta me salió. Entonces siempre tuvo esas cosas bastante dinámicas en el cuerpo, por ahí los deformaba un poco, hacía un poco de escorzo para enfatizar lo que es el movimiento y el dinamismo en la pelea. Luego siguió, como podemos ver en esto, siguió teniendo eso, pero mantuvo y empezó a controlar un poco más lo que es la anatomía a pesar de esa elasticidad. Muchas veces gráficamente con estas líneas, por ejemplo, con este entramado de líneas que hacía, marcaba cierto dinamismo. Ahora vamos a tocar la parte de la evolución de la historia. Puede llegar a ser un poco polémico, o puede haber ciertas críticas en ese sentido, pero me da la sensación de que Naruto tuvo un gran desarrollo y sus características, tanto como shonen, así como historia principal y desarrollo de una historia del personaje, se da hasta lo que es la saga de Pain y toda la saga de Akatsuki. Creo que ahí llegó al punto máximo la idea y los argumentos del autor. Luego de eso siguieron con cierta historia, ciertas cuestiones que tenía algo de Naruto y de lo que era la historia en sí, pero empezó a aparecer, a mi humilde opinión, empezó a aparecer el shonen puro y duro de power-ups. Si bien se trataba de buscar alguna, como es, de trasfondo para mostrar cierto power-ups, cierta técnica nueva que tenía que ser más grande y más espectacular, y solamente sea una bola de chakra o algún jutsu o la incorporación de algún ser mitológico o el Kyuubi o alguno de los Biju. Eso me dio la sensación, todo se resumió a eso, a quien tiraba el poder más espectacular y más gigante que el otro. Se perdió muchísimo lo que eran las peleas ninjas en sí. A mí me encantaba ese dinamismo en donde incluían el ataque cuerpo a cuerpo, el uso de armas, de shurikens, los jutsus para el engaño, se jugaba cierto dinamismo. Por ahí el que mantuvo un poco ese espíritu, ese estilo de pelea, por ejemplo, hablando solamente de la pelea, el que mantuvo un poco ese estilo fue Sasuke y sus técnicas. El resto todo se resumía a jutsus gigantes y espectaculares, quien tiraba el mejor de todos, y a llamar a los Bijus y utilizar su poder y bolas de poderes para todos lados. Principalmente con el final de la saga de Akatsuki, el final de la saga de Pain, se concluye la historia que se estaba buscando y que se estaba desarrollando en toda la serie. Y con el final de Akatsuki lo que tenemos es Naruto apareciendo ya más maduro, con cierto desarrollo, cierta técnica. Si bien hay ciertos cabos sueltos que quedan, que luego más adelante se van desarrollando y se van concluyendo, principalmente tenemos y la resolución de los problemas en Naruto a nivel íntimo, a nivel sentimental, la resolución de su drama amoroso, digamos, ahí es como que en cierta manera ya terminan de forjar lo que es ese amorío entre, si bien no es específicamente, no es literal lo que muestran, pero se nota que hay una aceptación, una demostración de afecto de Hinata hacia Naruto. Naruto aparece como el salvador, queda como el héroe de la aldea. Todos lo proclaman en una de las escenas, prácticamente todos lo proclaman como el héroe, el salvador, y lo aceptan a él como tal, si bien no tiene su puesto de Hokage. Esa aceptación, y eso es la conclusión de una historia que se viene tomando desde el capítulo 1 y que era el eje principal de todo. Luego de ahí empiezan con ciertos cabos, con ciertas resoluciones, a dar vuelta en esto del héroe, el antihéroe, de la búsqueda de ese amigo perdido, pero, y como dije, a nivel pelea también
me parece que se resume a todo eso, a power-ups y nada más. A hilar los cabos que quedaron sueltos y todo se concluye con una vuelta de rosca demasiado rebuscada que a mí particularmente no me agradó mucho. También me dio la sensación que el final también fue como que muy apresurado, muy forzado y mucho no me agradó. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que al estirar también allí se ve que el espíritu del autor empezó a bajar, que no fue quedando como uno tal vez esperaría. Se notaba el cansancio, fueron cerca de 15 años haciendo esto. Es más, el autor varias veces expresaba su cansancio. Eso tal vez se diga o no se diga, a la larga se nota en una historia, y en este caso me dio la sensación esa. En mi opinión particular me hubiese gustado que todo concluya y todo termine en la saga de Akatsuki y el resto ya que no exista prácticamente. Pero si bien me gustó, hubieron buenos momentos, pero se empezó a notar que el espíritu del mundo y de la serie empezó a decaer, y fue por otro lado, a mí particularmente no me agradó demasiado. Así que este sería el balance y sería el cierre general de este video, en el cual tenemos como conclusión una técnica y un dibujo que fue mejorando con el pasar de los tiempos, una historia que estuvo muy buena, que fue bien planteada hasta cierto punto y que después empezó a decaer, lamentablemente. Todo esto en vista de este canal y de este humilde servidor. Soy Scar, por cierto. Ya saben mis redes, Face, Twitter, YouTube e Instagram. Pueden verlo ahí. Síganme en Instagram porque todas las semanas, antes de sacar el video, los miércoles y los jueves, estoy sacando una tanda de curiosidades, unas historias de Instagram con curiosidades de los autores. Si bien esta vez hablamos mucho del autor, en realidad no demasiado, hay muchas cosas que se dejaron fuera como curiosidades del autor y esas cosas. Se habla sobre más que nada la carrera del autor, sus curiosidades, en qué se basó, cuáles fueron sus experiencias, todo eso va en la historia. Todo lo que concierne al autor y a su vivencia y sus curiosidades en la historia de mi Instagram. Acá solamente tomamos la obra y nos centramos en esto. Si bien hoy la historia tuvo un mayor protagonismo que en el video anterior, principalmente siempre va a ser esto. Esto fue un caso particular. Si cada título tiene un caso en particular a tratar, se lo va a especificar y se le va a tomar una sección para eso. En este caso fue esta evolución del estilo que como siempre estuvimos hablando, pero también una cierta crítica. Como siempre digo, la crítica en este canal se toma como algo constructivo y con el mayor del respeto. Como dije antes al comenzar el video, lo dije, es un autor que me encanta y más allá de todo, Naruto y toda su historia me encanta. Algunas cosas más, otras cosas menos, pero objetivamente puedo decir eso, las sensaciones que me dejó, y desde este humilde punto, sin buscar el conflicto, sin buscar menospreciar. Como siempre dije, todos los autores acá que van a aparecer son geniales, cada uno de ellos, por eso se toman estas obras. Si llegaron al punto de ser reconocidos internacionalmente es porque justamente se lo merecen y tienen algo para que avala eso. Así que sin nada más que decir, ya saben, sigan en Instagram que ahí voy a estar publicando historias sobre el autor. Y ya saben, denle like, suscríbanse y todo lo demás. Y por sobre todas las cosas, espero que les sirva esto, espero que les sirva estas críticas y hagamos algo más por el dibujo.